Los bosques Esmeralda y el resplandeciente litoral de Vancouver ocultan una verdad desgarradora. Miles de personas viven sin un techo. Como alguien que ha presenciado de cerca el peso de las luchas urbanas, me persigue el contraste brutal entre el horizonte brillante de la ciudad y las carpas que abarrotan sus calles. Doing down here is surviving because that's all we can do because there's nothing left for us. La crisis de la falta de vivienda en Vancouver, al igual que lo que retrata el documental, es una tragedia silenciosa alimentada por alquileres inalcanzables, una epidemia de opioides implacable y un clima que no da tregua. Acompáñenme a descubrir las causas, el costo humano en especial, el férreo dominio de la adicción y el tenue resplandor de posibles soluciones. Esta es una historia que exige toda nuestra atención. El dolor oculto de una ciudad. La crisis de personas sin hogar en Vancouver es una herida abierta y palpitante en una ciudad vestida de un verde esmeralda deslumbrante. Según el conteo puntual de personas sin hogar 2025 de la Homelessness Services Association of BC, un asombroso total de 232 personas carecen de vivienda en todo Metro Vancouver, un aumento del 9% respecto a 2023. Solo en Vancouver, 715 personas se refugian en carpas empapadas por la lluvia o bajo los puentes, con un 48% completamente expuesto a los elementos. Lo más devastador, el 71% vive en situación de sinhogarismo crónico, atrapados durante más de un año en un bucle de desesperanza. Los pueblos indígenas, que representan apenas una fracción de la población, constituyen un 34% de quienes habitan en la calle, una injusticia que duele como un filo. Las familias tampoco escapan a esta tormenta incesante, viendo cómo la inestabilidad oscurece el futuro de sus hijos. Estos no son simples números, son sueños quebrados de personas reales en una ciudad de abundancia. He caminado por Downtown East Side, donde las tiendas de campaña bloquean las aceras, y he sentido el peso de vidas abandonadas. Esta crisis resuena con las luchas mostradas en documental, desde los callejones de Seattle hasta la vasta extensión de Los Ángeles. ¿Por qué ciudades tan vibrantes permiten que tantos caigan? ¿Cómo podemos pasar de largo frente a esos ruegos cubiertos de lona? Cada uno es un testimonio de resistencia en medio de la ruina, un llamado urgente a nuestra humanidad compartida. Como alguien marcado por esos rostros, no puedo mirar hacia otro lado. ¿Qué impulsa esta tragedia implacable? Descubramos las fuerzas que destrozan vidas a continuación. Las raíces de la ruina. La crisis en Vancouver no es un accidente, es el resultado brutal de la codicia, la desilusión y un sistema fracturado. El costo de vida se ha convertido en una bestia implacable. El precio medio de una vivienda supera el $1.000.000 canadienses, y alquilar un apartamento de una sola habitación exige entre $2,000 y $3,000 al mes. Para demasiados es un muro imposible de escalar. Peor aún, el 35% de las personas sin techo asegura que perdió su hogar por no poder pagar las facturas, una traición amarga en una ciudad rebosante de riqueza. I was living over at the Shaughnessy Village for 3.5 years, but they kept jacking the rent up. It was on 6-month leases. They jacked it up so high I couldn't pay it anymore. I said goodbye. La inflación aprieta todavía más, elevando los precios de alimentos y bienes básicos, obligando a familias y trabajadores a malabarismos para sobrevivir. Pero no es solo el dinero lo que quiebra vidas. Las comunidades indígenas arrastran cicatrices de una historia violenta, excluidas de la estabilidad por una negligencia sistémica. Las mujeres, al huir de hogares abusivos, suelen cambiar un infierno por otro, el de la crudeza de la calle. Incluso quienes trabajan en empleos mal pagados ven cómo sus salarios se esfuman en alquileres desorbitados.
y el clima templado de Vancouver. Es una ironía cruel, atrae a los desesperados de rincones helados de Canadá solo para atraparlos en la misma trampa económica. Este ciclo de desesperación refleja las heridas mostradas en documental. ¿Cómo puede una ciudad tan resplandeciente permitir tanta caída? ¿Qué nos impide ver realmente su sufrimiento? He recorrido estas calles mojadas por la lluvia y los rostros tras estas verdades me desgarran. La adicción, una sombra más oscura, acecha lista para atrapar. ¿Por qué seguimos permitiendo que esto continúe? Enfrentemos ese fantasma en el próximo capítulo. Fentanilo y la crisis de los opioides, un devastador amplificador de la indigencia. La epidemia de opioides con el fentanilo en el centro se ha convertido en un devastador catalizador de la crisis de indigencia en Vancouver. I wanted to kill myself. It was the worst experience of not having something, worst withdrawal from any drug you could ever have. Any kind of heroin or fentanyl. The methanol was the worst. I will never ever go past 60 mils again. Entre 2016 y 2024, Columbia Británica perdió 8.506 vidas a causa de sobredosis, con Vancouver como epicentro de esta tragedia. El fentanilo junto con la metanfetamina aprieta con fuerza a la población sin techo, representando un asombroso 24% de quienes luchan contra la adicción. En el Downtown Eastside, núcleo de la emergencia, la dependencia y la falta de vivienda están entrelazadas en un círculo vicioso que no da tregua. La adicción no solo acompaña a la indigencia, muchas veces la enciende, y el fentanilo se erige como el principal destructor de vidas. Para el 40% de los sin techo en Vancouver, el abuso de sustancias, especialmente fentanilo, les ha arrebatado empleos, hogares y futuro. Michael, el mecánico, es uno de tantos ejemplos dolorosos. Tras una lesión que lo llevó a consumir fentanilo, perdió todo, convirtiéndose en otro rostro del documental. Hoy sobrevive en una carpa empapada por la lluvia, aferrándose con dificultad a la sobriedad. Las calles plagadas de riesgos son su campo de batalla. Allí las sobredosis cobran vidas y enfermedades crónicas como la hepatitis C se propagan por el uso inseguro de agujas. Los duros inviernos de Vancouver, con temperaturas entre 0 degc y 8 degc y lluvias constantes, dejan a personas como Michael al borde de la hipotermia. En verano, olas de calor como la de 2021, que alcanzó los 40 deg, disparan el peligro de deshidratación y sobredosis. Con el material de consumo arruinado por la humedad, muchos recurren a métodos inseguros, arriesgando aún más su vida frente al fentanilo. Centros de inyección segura como Insight y el uso de naloxona han salvado vidas, pero con apenas 2.000 camas de tratamiento en toda la provincia y listas de espera de hasta un año, esta red de apoyo es frágil. El ciclo de adicción persiste y sin medidas audaces, la pregunta inevitable es: ¿podrá romperse alguna vez? La cruel factura de la naturaleza. El clima de Vancouver es tanto un alivio como una condena para los sin techo. Los inviernos son más suaves que en gran parte de Canadá, rara vez bajan de 0 degrees, pero la lluvia constante y la alta humedad generan un frío que cala hasta los huesos. Imagínese intentar mantenerse seco y caliente cuando el único refugio es una tienda encharcada en Crab Park. El verano ofrece respiro con temperaturas de 15 degrees a 25 degrees, aunque olas de calor inusuales como la del Dome de 2021, que elevó los termómetros a 40 degrees, pueden resultar mortales para quienes carecen de sombra o agua.
Estos extremos golpean con mayor dureza a los sin techo, transformando la supervivencia en un reto cotidiano. Las consecuencias para la salud son demoledoras. Los inviernos húmedos aumentan el riesgo de hipotermia, neumonía e infecciones cutáneas, sobre todo en personas debilitadas por adicciones o enfermedades crónicas. En verano, la deshidratación y los golpes de calor acechan en especial a los mayores o a quienes consumen drogas. Las pertenencias empapadas, desde mantas hasta documentos personales, resultan casi imposibles de reemplazar y la exposición constante alimenta depresión y aislamiento. Los albergues brindan cierto alivio, pero con solo 1,000 camas disponibles en toda la ciudad, muchos quedan fuera, especialmente en los meses más fríos. El Programa Municipal de Respuesta a Clima Extremo añade plazas temporales cuando el termómetro se desploma, pero es apenas una curita sobre una herida abierta. El cambio climático empeora la situación, inundaciones más frecuentes y olas de calor interrumpen campamentos y servicios. ¿Está preparada la ciudad para afrontar desafíos cada vez más severos? La realidad muestra quién paga el precio más alto. Rostros de los olvidados. La crisis de personas sin hogar en Vancouver no es solo un problema local, sino una realidad desgarradora que resuena en todo Canadá. Las estadísticas dibujan un panorama sombrío. Los pueblos indígenas, aunque representan una fracción mínima de la población, constituyen un porcentaje desproporcionado de quienes carecen de techo, cargando aún con el trauma histórico de las escuelas residenciales y el racismo sistémico. Las mujeres, muchas de ellas huyendo de la violencia doméstica, enfrentan cada día riesgos aterradores en las calles. Personas como Perisa, una mujer sin hogar en Edmonton, conocen demasiado bien esta lucha. Lleva más de 3 años durmiendo a la intemperie, soportando fríos brutales. Relató con desaliento cómo la policía la ha desplazado en repetidas ocasiones sin ofrecerle refugio alguno. Hoy teme no sobrevivir otro invierno. Su historia es un recordatorio doloroso de quienes se escapan entre las grietas, en especial las mujeres indígenas que cargan con el peso más duro de esta crisis. El sufrimiento trasciende ciudades o colectivos. Los jubilados con pensiones mínimas no logran afrontar los alquileres implacables y se ven forzados a elegir entre un techo o un plato de comida. Los jóvenes que salen del sistema de acogida quedan sin red de apoyo, sin las herramientas necesarias para abrirse camino. Los inmigrantes luchan contra barreras idiomáticas y empleos mal remunerados, siempre al borde de la precariedad. Y las familias también son arrastradas con niños que duermen en coches o tiendas de campaña mientras la vivienda asequible desaparece. Entre todas estas realidades se proyecta la sombra devastadora de la adicción y los problemas de salud mental, un ciclo cruel ligado a la epidemia de opioides. No hablamos solo de cifras, son personas, Perisa, temblando en la nieve, ancianos calculando si pagar el alquiler o comprar comida a jóvenes rechazados en albergues. Es un llamado desgarrador a nuestra humanidad. ¿Cómo podemos permitir que este sufrimiento continúe? Luchando por la esperanza. La crisis en Vancouver es un desafío monumental, pero la ciudad no permanece inmóvil. Como alguien que ha visto destellos de esperanza en medio de la oscuridad, me conmueven los esfuerzos en marcha, aunque a menudo se asemejen a intentar contener una represa rota con una venda. El modelo Housing First constituye la columna vertebral de la estrategia dar un techo antes de abordar la adicción o la salud mental. Es un plan loable, pero con más de 3,000 personas en listas de espera y una oferta de viviendas insuficiente, la luz apenas brilla en medio de la tormenta. El plan provincial Belonging in BC promete miles de nuevas unidades y camas para 2030, pero el tiempo se escapa demasiado rápido.
Cuando las lluvias heladas del invierno azotan el programa de respuesta a climas extremos, abre refugios temporales con calor y comidas calientes. Sin embargo, con apenas 1,000 camas en toda la ciudad, muchos siguen expuestos al frío. Organizaciones como Union Gospel Mission o Salvation Army son auténticos héroes sirviendo café y mantas al amanecer. He visto a sus voluntarios, gente común como usted y yo, llevar esperanza a quienes la han perdido. Para la comunidad vietnamita de Vancouver, con más de 30,000 integrantes, grupos como Mosaic luchan por evitar que los inmigrantes caigan en la indigencia, conectándolos con empleos y vivienda. El azote de la adicción exige respuestas firmes. Íncite pionero en sitios de inyección segura, salvavidas con agujas limpias y naloxona contra sobredosis. Pero con solo 2,000 camas de tratamiento en toda Columbia Británica y listas de espera de hasta 1 año, la ayuda resulta inalcanzable para muchos. La vivienda modular temporal ofrece un techo y los planes de una aldea de casas diminutas cerca de Crab Park despiertan esperanzas de un futuro más audaz. Estos esfuerzos iluminan el camino, pero están lejos de ser suficientes. ¿Qué haría usted para cerrar esta brecha? ¿Cómo puede una ciudad tan vibrante dar un paso más? Como alguien conmovido por estas pequeñas victorias, me quedo con una sensación de anhelo. ¿Qué nos detiene? En el próximo documental enfrentaremos juntos estas barreras. Muros que bloquean el cambio. Como alguien que ha visto a las ciudades enfrentarse a sus heridas más profundas, me impresiona cómo los intentos de Vancouver por ayudar a las personas sin techo chocan una y otra vez contra muros casi infranqueables. El mayor desgarro es la alarmante escasez de vivienda asequible. Con más de 3,000 personas en listas de espera y apenas una fracción de nuevas unidades construyéndose, la esperanza se diluye como un eco lejano. Peor aún, 630 departamentos de renta baja, auténticos salvavidas para los más pobres, se han perdido por incendios o abandono, un golpe brutal para quienes se aferran a sobrevivir. La crisis de los opioides, un monstruo implacable, ha devorado vidas con 8,506 muertes por sobredosis en Columbia Británica desde 2016. Las camas de tratamiento son escasas y el estigma cierra la puerta a muchos que buscan ayuda. He escuchado historias de personas que rehúsan acudir a los albergues temiendo el juicio ajeno o la pérdida de sus pocas pertenencias, una lucha que refleja el dolor mostrado en documental desde las calles de San Francisco hasta los callejones de Portland. Los desalojos de campamentos en el Downtown Eastside, pensados para restaurar el orden, a menudo terminan dispersando a la gente sin ofrecer alternativas reales, una ironía cruel que provoca indignación. El cambio climático añade otra capa de sufrimiento, inundaciones más violentas y olas de calor que destrozan campamentos frágiles y desbordan los servicios sociales. Grupos vulnerables, familias indígenas, mujeres jóvenes, siguen enfrentando muros de desatención, programas diseñados para ellos como refugios seguros o viviendas con raíces culturales apenas alcanzan, dejando aspiraciones inconclusas. Resulta frustrante ver cómo la compasión se estrella contra fallas sistémicas. ¿Cómo cerramos esta brecha entre el corazón y la acción? ¿Qué nos impide dar un paso más? Como alguien conmovido por estas realidades, me siento inquieto, deseoso de cambio. ¿Hacia dónde se encamina Vancouver? El futuro aún está por escribirse. ¿Un camino hacia adelante o más dolor? Si no actuamos con decisión, la crisis de personas sin hogar en Vancouver podría desbordarse aún más. Las proyecciones son contundentes. Para 2030 el número de personas en situación de calle podría alcanzar las 4,700, un aumento del 50% respecto a hoy. La epidemia de opioides tampoco muestra señales de freno. Las estimaciones advierten que, de continuar la tendencia, la provincia de Columbia Británica podría registrar hasta 10,000 muertes por sobredosis antes de finalizar la década. La desaparición de alojamientos temporales y de las unidades SRO solo agravará la emergencia, dejando a más individuos expuestos al clima implacable de Vancouver, con inviernos húmedos y veranos sofocantes.
Pero este documental no se queda en el pesimismo sin plantear salidas. Para revertir la situación, la ciudad necesita acciones audaces y bien coordinadas. El primer paso es acelerar la construcción de vivienda asequible. 2.000 nuevas unidades de apoyo para 2030 son un inicio, aunque claramente insuficiente. Proteger los SRO existentes y restablecer el control de vacantes ayudaría a mantener los alquileres en niveles razonables. El tratamiento de adicciones requiere un impulso mayúsculo. 1.000 camas adicionales y listas de espera más cortas podrían significar vidas salvadas. Al mismo tiempo, programas de reducción de daños, como la ampliación de sitios de consumo seguro y el acceso extendido a la naloxona, son esenciales para mantener con vida a las personas hasta que estén listas para iniciar un proceso de recuperación. El apoyo específico para los grupos más vulnerables no es negociable. Iniciativas de vivienda lideradas por comunidades indígenas, refugios seguros para mujeres que huyen de la violencia y programas de capacitación laboral para jóvenes que salen del sistema de acogida pueden romper ciclos de pobreza. También importa la resiliencia climática. Más albergues de invierno y carpas resistentes al agua y al calor protegerían contra los extremos del clima. La comunidad vietnamita de la ciudad, junto con otros colectivos inmigrantes, podría asumir un rol más destacado al asociarse con organizaciones sin fines de lucro para aportar recursos y ejercer presión política. La colaboración es la clave. Gobiernos, ONG y vecinos deben actuar como un solo frente. La apuesta es enorme y el tiempo corre. ¿Será capaz Vancouver de enfrentar el desafío antes de que sea demasiado tarde? Un llamado a nuestra conciencia. La crisis de personas sin hogar en Vancouver es un espejo ardiente de las luchas que se repiten en todo el mundo, reflejando el dolor que retrata el documental. Alquileres imposibles, una epidemia de opioides devastadora y un clima implacable golpean a 5.232 vidas en el área metropolitana de Vancouver, cada una aferrándose a la supervivencia día tras día. Familias indígenas, mujeres violentadas, jóvenes extraviados y ancianos frágiles merecen algo más que tiendas empapadas en desesperanza. La adicción, con su puño implacable, profundiza sus heridas, aunque entre la oscuridad surgen destellos de esperanza, iniciativas de Housing First, organizaciones sin fines de lucro, incansables voluntarios que no se rinden. Las carencias son abismales y exigen acción: más viviendas, más tratamientos, más humanidad. Respaldar los programas de alimentación de Union Gospel Mission o apoyar a los refugios locales es una manera concreta de marcar la diferencia. Como alguien conmovido por su resistencia, me pregunto, ¿qué hará falta para que reaccionemos? El documental también nos recuerda que ellos esperan y que no podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado.